La historia comienza con el dueño del grupo Anao, Pan-su, quien vive una vida lujosa pero sin amor. En realidad, Pan-su se casó con su esposa Xia solo por el negocio de su padre. Por otro lado, Xiao Yen nunca había trabajado un solo día en su vida. Aún así, creía que tenía todos los derechos sobre todo el dinero. Cuando Pan-su llegó a su oficina, se enteró de un carpintero que se negaba a desalojar su tienda. Pero Pan-su necesitaba esa tienda a toda costa para su próximo proyecto. Así que ordenó a su hombre de confianza, el señor Ban, que desocupara la tienda por cualquier medio. Mientras tanto, el carpintero llamado Yankee estaba muy nervioso porque sabía que los hombres de Pan-seus podían llegar a su tienda en cualquier momento. Y poco después, el señor Ban llegó con sus hombres y le dijo a Yankee, firma los papeles voluntariamente o te cortaré las manos y te haré firmar yo mismo. Por miedo, el pobre Yankee terminó firmando. Mientras tanto, Pan-soo fue a comer a su restaurante favorito. Por coincidencia, un chico llamado Don-jan también estaba comiendo allí, sentado justo a su lado. Pero cuando Don-jan fue a pagar la cuenta, recordó de repente que había dejado su billetera en casa. Sin embargo, en lugar de enojarse, el dueño del restaurante le dijo a Don-jan que Pan-su pagaría su comida hoy. Al escuchar esto, Pan-su se sintió un poco extraño, pero aún así pagó la cuenta del chico. Después de eso, la mujer le prometió a Pan-su que pronto recibiría una recompensa por su buena acción. Un rato después, Don-jan estaba trepando a la esquina de un edificio tratando de recuperar un zapato. Justo cuando alcanzó el zapato, de repente resbaló y cayó directamente sobre Pan-soo, quien estaba parado abajo. Tiempo después, cuando Pan-soo abrió los ojos, una enfermera lo llamó niño, lo cual le pareció muy extraño. En cuanto Pan-soo salió de su habitación, vio su propio cuerpo acostado en la otra cama del hospital, lo que lo dejó completamente conmocionado. Antes de que pudiera entender lo que estaba pasando, el carpintero Yankee lo abrazó fuertemente, llamándolo su hijo. Ansu no tenía idea de lo que estaba sucediendo, pero cuando se miró en el espejo, se dio cuenta de que su alma había entrado en el cuerpo de Don-jan, y ahora se había convertido en el hijo del mismo hombre al que una vez había amenazado con cortarle las manos. Al notar el cambio de comportamiento de Pan-sue, el médico le dijo a Yankee que su hijo sufría de amnesia retrógrada. Al escuchar esto, Pan-su recordó inmediatamente al dueño del restaurante y fue a toda prisa hacia allí para verla, pero cuando llegó, descubrió que el restaurante había sido cerrado permanentemente. Mientras tanto, el mayor enemigo de Pan-su enloqueció de alegría cuando escuchó sobre el accidente. Decidió aprovechar la oportunidad y decidió acabar con Pan-su. Esa noche, Pan-su regresó a su casa, pero Xiao Yan se negó a reconocerlo. Y cuando Pan-su intentó explicarle las cosas, diciéndole, tú, mujer loca, soy tu esposo, Xian llamó a seguridad y lo entregó a la policía. Por otro lado, Yankee no podía entender por qué su hijo se comportaba de manera tan extraña, pero como Don-jan era menor de edad, la policía lo dejó ir sin tomar ninguna medida. Ansu estaba desesperado por volver a su cuerpo original, así que regresó al hospital y comenzó a saltar sobre el cuerpo de Don-jan en un intento de cambiar nuevamente. Justo entonces, el señor Ban llegó y lo arrastró fuera de allí. Después de ser humillado por su propio sirviente, Pan-soo regresó a su nuevo hogar, que era muy pequeño, pero en ese momento tenía muchos problemas que resolver. Un poco más tarde, cuando se sentó a comer, se dio cuenta de que estar en el cuerpo de Don-jun lo hacía sentir extremadamente hambriento. Yankee creía que Don-jan se había caído del edificio debido a algunos chicos problemáticos. Así que, al día siguiente, fueron a hablar con el director sobre el incidente, pero el director afirmó que no había tales alborotadores en su escuela que intimidaran a Don-jan al punto de hacerlo caer del techo. Sin embargo, Ansu sabía claramente que el director estaba mintiendo y ahora estaba decidido a descubrir la verdad detrás del incidente. Tan pronto como entró al salón de clases, Ansu notó a algunos chicos que inmediatamente comenzaron a burlarse de él. Para entonces, Ansu había entendido que Don-jan era un chico muy callado y tímido, y por eso lo intimidaban a menudo en la escuela. Más tarde, durante el almuerzo, algunos chicos problemáticos estaban molestando a una niña llamada Young. Al ver esto, Ansu intentó detenerlos, lo que provocó que su líder, Tae, comenzara a discutir con él, pero antes de que las cosas empeoraran, su profesora llegó obligando a Tae-wook a retroceder. Después de la escuela, Tae-wook y su pandilla intentaron nuevamente pelear con Pan-su, pero esta vez, Tan-soo les dio una bofetada a todos uno por uno y los derrotó fácilmente. Ese mismo día, Tae-wook y sus amigos estaban intimidando a otro estudiante en el baño cuando Pan-su apareció. Al verlo allí, Tae-wook y su pandilla se asustaron tanto que Pan-su incluso se llevó el teléfono de Tae-wook por el resto del día. Al llegar a casa, Pan-su notó un vídeo en el teléfono. En él, Tae-wook y sus amigos estaban intimidando a Don-jan obligándolo a trepar el muro, lo que provocó que cayera directamente sobre Pan-su. A la mañana siguiente, el líder de Tae-wook lo regañaba por darle su teléfono a Pan-soo. Justo entonces, Pan-su llegó y le dijo tranquilamente al líder que no volviera a molestar a nadie, ya que tenía el vídeo como prueba. El líder no tuvo más opción que aceptar en silencio. Mientras tanto, la esposa de Pan-su, Xia, aprovechó la condición de su esposo y comenzó a tener aventuras con hombres jóvenes. Esta noticia pronto llegó al mayor enemigo de Pan-su, el señor Ban, quien luego se alió con Xiao Jin para hacer un plan para arruinar completamente a Pan-su. Esa misma noche, Pan-su fue al hospital para ver al señor Ban y, después de intentar durante mucho tiempo, finalmente logró contarle toda la verdad. Al día siguiente, después de la escuela, Pan-su accidentalmente chocó con Yu-yong, lo que hizo que su osito de peluche cayera. Cuando Pan-su se agachó para devolverle el osito y la siguió, vio a su madre, Mi-soon,
y quedó completamente sorprendido. Misun era en realidad el primer amor de Pansu, a quien había dejado Porcia. En cuanto la vio, Hansu la llamó por su nombre, lo que sorprendió mucho a Misun. Después de irse de allí, Ansoo comenzó a recordar todos los momentos que había pasado con Misun. La próxima vez que vio a Yuyong, tomó en secreto algunos mechones de su cabello para una prueba de ADN. Los resultados confirmaron que Yuyong era realmente su propia hija. Tan pronto como lo descubrió, corrió a ver a Misun y le preguntó sobre su vida. Al escuchar esta pregunta, Misune rompió en llanto y le contó cómo había criado a Yuyong completamente sola porque su esposo las había abandonado. Mientras tanto, Xian fue a ver a su padre con algunos informes falsos afirmando que Pansoo estaba malgastando fondos de la empresa. Pero en realidad ella hacía todo esto por instrucciones del señor Ban. El padre de Xian confiaba completamente en ella, así que decidió que tan pronto como Pansoo saliera del coma, sería removido de la compañía. Por otro lado, Pansoo se unió a un gimnasio para pasar más tiempo con su hija. Se unió al gimnasio donde Young ya solía ir. Al principio, Jung sospechaba de él, pero justo cuando estaba por irse, el señor Ban, disfrazado de entrenador, la detuvo. Después de eso, durante varios días, Pansoo y Young entrenaron duro juntos, y pronto Pansoo también logró bajar de peso. Todos en la escuela estaban sorprendidos por su nuevo aspecto. Un día, durante el almuerzo, algunas chicas intentaron nuevamente intimidar a Yuyong, pero esta vez ella estaba completamente lista y les dio una lección con facilidad. Esa noche, Hansu fue nuevamente al restaurante de Misun. Mientras comían, Misun comenzó a hablar de su ex amante diciendo que quería matarlo, y al escuchar eso, Hanso se dio cuenta de que estaba hablando de él. Mientras tanto, Misun estaba sirviendo comida a un cliente cuando el hombre comenzó a comportarse mal con ella. Ver esto enfureció a Pansoo. Envió a Misun adentro y comenzó a golpear al cliente grosero. Misun quedó confundida por su reacción. Finalmente, Pansoo le contó todo. Al principio, Misun no podía creerle, pero después de hacer varias preguntas, finalmente quedó convencida de que Pansoo decía la verdad y que realmente era el mismo Pansoo en el cuerpo de Donan. Inmediatamente después, Misun le pidió a Pansoo que se fuera, tal como se lo había pedido años atrás cuando él se alejó de su vida. Al día siguiente en la escuela, un chico llamado Mino invitó a Young a su fiesta de cumpleaños y ella aceptó ir, pero no tenía idea de las verdaderas intenciones de Mino. Mientras tanto, Pansoo volvió a ver a Misun, donde ella le dijo que no quería tener ninguna relación con él, pero Pansoo no era alguien que se rindiera fácilmente. Intentó nuevamente conquistar el corazón de Misun, y todos a su alrededor estaban sorprendidos de ver sus esfuerzos. Pero de repente, Misun lo abofeteó y se alejó. Aún así, Pansoo no dejó de seguirla. Justo entonces, recibió una llamada de un amigo que le dijo que Mino y su pandilla planeaban humillar a Yuyong en la fiesta. Tan pronto como Pansoo llegó a la fiesta, vio a Mino y sus amigos vertiendo alcohol sobre la cabeza de Yuyong para humillarla. Al ver a su hija en ese estado, Pansoo se llenó de rabia y comenzó a golpear a Mino y a todos sus amigos él solo. Todos en la fiesta quedaron impactados al ver ese lado de Pansoo. Al día siguiente, el señor Ban informó a Pansoo sobre cómo Xiao Yan planeaba sacarlo de la empresa. Tan pronto como escuchó eso, Pansoo escribió una carta al padre de Xian y el señor Ban recibió la tarea de entregarla a la persona adecuada. Al día siguiente en la escuela, una chica le pidió a Pansoo que saliera con ella, pero él se negó claramente. Justo entonces, Young le hizo la misma pregunta, lo que sorprendió a Pansoo, y él también le dijo firmemente que no. Mientras tanto, Mew se enteró de esto y le dijo a Young que se alejara de Pansoo. El señor Ban se asustó y huyó. Después de despertar, Donjan se vio a sí mismo en un nuevo cuerpo y corrió inmediatamente a ver a su padre, pero su padre no lo reconoció. Justo entonces, Pansoo también llegó, y después de una larga explicación, tanto Donjan como Yankee finalmente le creyeron. Pansoo entonces pidió la ayuda de Donjan para arreglar todo. Juntos fueron a ver a Misun y le mintieron diciéndole que ambos habían regresado a sus cuerpos originales. Mientras Donjan se disculpaba con Misun, el señor Ban llegó con sus hombres. Al ver a tantos hombres frente a él, Donjan comenzó a llorar. Pansoo intervino rápidamente, envió a Donjan y a Myun adentro y se quedó listo para enfrentar al señor Ban. Pero esta vez, el señor Ban estaba completamente preparado y fue difícil para Pansoo luchar contra todo solo. Justo entonces, Misun amenazó con incendiar el restaurante para asustarlos. Al escuchar eso, el señor Ban y sus hombres huyeron. Misun se dio cuenta de que ambos estaban mintiendo, pero aún así, pensando que Donjan era Pansoo, abrió su corazón y compartió todo, como había tenido que criar a Young sola sin la ayuda de nadie y todas las dificultades que había enfrentado a través de los años. Mientras tanto, el padre de Xian, el señor An, descubrió su plan malvado y sus asuntos ilegales, así que desheredó hacia Yan y llamó a Pansoo para reunirse con él lo antes posible. Pero Pansoo no podía ir a verlo en su forma actual, así que puso un dispositivo de escucha en el oído de Donjan y lo envió a reunirse con el señor An en su nombre. Al principio, el chip funcionó bien, pero cuando el señor An preguntó sobre la familia de Pansoo, el chip dejó de funcionar y Donjan no tuvo respuesta, así que decidió comenzar a responder por su cuenta. Dijo que a partir de ahora quería pasar más tiempo con su familia y que había decidido renunciar al grupo Ano. El señor An, respetando la decisión de Pansoo, le dio permiso para irse. Al salir, Hansu abrazó a Donjan, pero de repente una enojada Xiaoyan los atropelló con su auto. Pansoo resultó gravemente herido mientras yacía en la cama del hospital. Donjan también se desmayó poco después. Un poco más tarde, Hansu fue llevado a cirugía, donde una vez más encontró a la misma mujer misteriosa que había intercambiado sus cuerpos. 6 meses después,
Cuando Don Jan regresó a la escuela, todos lo respetaban mucho y ahora él y Jung incluso estaban saliendo. En cuanto a Pan-Su, abrió un gran restaurante para mí pronto, donde Yankee y el señor Van también trabajaban junto a ella. Si te gusta el video, no olvides dar me gusta y suscribirte al canal. Nos vemos en el siguiente.